Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo día de estudio devocional en donde estamos escudriñando el capítulo 24 de Lucas. Te hago la misma recomendación que ayer: ve por una pluma, un lápiz, un cuaderno, un marcatextos, tu Biblia sobre todo, y deja que Dios hable a tu corazón. Así que teniendo en cuenta esto, comencemos. Y pues bueno, el día de ayer hablábamos que este capítulo inicia narrándonos cómo es que aquellas mujeres se enteraron de que Jesús había resucitado y rápido fueron a contar la noticia a los 11 discípulos de Jesús y a todos los que estaban también ahí con ellos. Así que a partir de ese contexto comencemos nuevamente con la lectura. El versículo 13 dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estos dos discípulos de los que nos habla Lucas no eran precisamente parte de los 12 discípulos de Jesús. Recordemos que Jesús no solamente tenía el grupo de los 12, sino que había muchísimos discípulos más. Así que estos dos personajes de los que nos habla Lucas en este versículo iban de camino a un lugar llamado Emaús, que estaba a 60 estadios, aproximadamente 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y el versículo 14 dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Y qué es lo que había acontecido? Pues bueno, la condena, el juicio, la muerte, todas estas noticias que habían impactado a la ciudad, y sobre todo porque había líderes religiosos, líderes políticos, había gente importante involucrada, un criminal había sido suelto. En fin, eran cosas que realmente habían sido noticia. Y añadiendo a esto que era Pascua y que había muchísima gente, pues bueno, las noticias volaron. Y mientras ellos caminaban entre sí, Jesús entró en escena. El versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Llegó cuando no lo estaban buscando, pero llegó para caminar con ellos. Esta parte del relato me emociona muchísimo, porque cuántas veces nosotros no hemos estado en la misma situación que esos discípulos, pensando que caminamos solos, cuando en realidad el único problema que hay es nuestra incapacidad de ver el panorama completo. El versículo 16 dice: los ojos de ellos estaban velados y no le conocían. Ellos estaban perdidos dentro de sí, dentro de sus propios pensamientos en aquel camino, pero llegó Jesús a mostrarles el camino correcto. Y el versículo 17 dice que Jesús los interrumpió con dos preguntas interesantes. La primera es que Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? Creo que este versículo nos enseña la importancia de nuestras convicciones, porque al final lo que hay aquí es precisamente lo que nos define. La Biblia en Proverbios 23:7 dice: como es el hombre en su corazón, así es él. O sea que lo que creemos dentro de nosotros mismos es realmente lo que somos. Y a la vez nuestras convicciones es de lo que hablamos. Jesús dijo en alguna ocasión en Lucas 6:45: de la abundancia del corazón habla siempre la boca. Y no solo eso, sino que también nuestras conversaciones, de lo que hablamos, es también lo que va a definir en cómo nos sentimos, en cómo nos comportemos. Por eso Pablo en una ocasión habló a los corintios en 1 Corintios 15:13 y dijo: no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es por eso que Jesús llega a interrumpir esta conversación y dar dirección y reformatear las convicciones. La segunda pregunta que Jesús hace en el versículo 17 es: ¿por qué están tristes? Y saben, me encanta que a pesar de que Dios nos conoce perfectamente y Él sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos, sabe cómo estamos, aún así Él desea escucharnos. Él siempre está interesado en escucharnos. Y el versículo 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces Jesús dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: pues de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. El salmista decía en el Salmo 139:4: Dios,
No está todavía la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda, tú ya lo conoces todo. Y sabes, me encanta que a pesar de que Dios ya nos conoce perfectamente y sabe lo que nos sucede, Él aún así disfruta escucharnos. Y cuando tú abres tu corazón y empiezas a externarle todo lo que hay dentro de ti y empiezas a hablar acerca de tus fracasos, tus miedos, tus inseguridades y de todo lo que hay en ti, Él aún así te escucha. Creo que los versículos que acabamos de leer hacen evidente las palabras de Jesús descritas en Juan 14, del versículo 4 al 7, cuando Él le dijo a sus discípulos: ya estoy por irme, ustedes ya saben el camino. Y entonces Tomás preguntó: Señor, no sabemos a dónde es, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. En ese camino a Emaús, Jesús vino a ser el verdadero camino para redireccionarlos y mostrarles el camino correcto. Y es que precisamente a eso vino Jesús a este mundo. Él quiere devolverte las esperanzas muertas y aunque tal vez no lo veas ahí, estoy segura, Él camina contigo. No sé realmente cómo estés caminando tu vida, no conozco tus convicciones, no conozco tus conversaciones, ni mucho menos tu sentir, pero algo sí sé y es que Dios te conoce. Y el recordatorio de hoy es que tú no caminas solo, Dios camina contigo y sobre todo quiere que camines en Él. De verdad espero que alguno de estos versículos haya hecho eco a tu corazón y si es así, házmelo saber, me encantaría poder hacer una oración contigo. El día de mañana te espero para la lectura de los siguientes versículos. Dios te bendiga.